A ver, ay, no sé qué pasó. Ahí está viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Va. Entonces, lo único que teníamos que hacer es todo esto es lo mismo. Entonces voy a borrar todo. Igual ya se los explicó su compañero, ¿no? Entonces corremos lo mismo de ayer. Entonces ahí está. Voy a sacar la misma gráfica que había sacado ayer. Y la correlación, ¿no? Entonces la correlación me da 0.86. Y aquí está la gráfica. Luego sacó la regresión. Y ahora no sé si notan algo chistoso aquí. ¿Cuánto me da en BP2 y cuánto me da de regresión? Lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces ahora vamos a intentarlo con BP, ¿qué era? BP3 y BP4, ¿no? A ver, vamos a ver con BP3 y BP4. BP3 y BP4. Solo voy a sacar estos dos. Entonces ahí está, me da la correlación. Creo que la correlación aquí no se ve. Ahí está. Ah, no. Así BP3 y BP4, la correlación es 0.86. ¿Y cuánto me da en BP4? Me da lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver BP4 contra BP5. Entonces vamos a ver BP4 contra BP5. ¿Cuánto me da en cada uno? En R me da 0.86. Sí. Y en BP5, ¿cuánto me da? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Porque 0.8585 se redondea a 0.86. ¿No? Se redondea a 0.86. Entonces, este R en realidad es mi pendiente de la recta. No me da el intercepto, pero me da la pendiente, ¿no? Que es mi correlación. Y ahora, ¿qué pasa con mis coeficientes? Dice que mis coeficientes son 101 y 85, ¿no? Entonces vamos a cambiarlos aquí en la función. Voy a poner que mis coeficientes son 101.14 en intercepto. Y en BP5, que es este valor que está ahí, ¿no? Y luego todo esto es lo que pego aquí y para ver cuánto saca alguien que estuvo 750, ¿no? Ahí está. Entonces todo lo demás sería igual. Entonces nada más aquí, como estoy haciendo con BP4 y BP5, pondré ahí BP4 y aquí pondría BP5, ¿no? Que es el valor plausible 4 contra el valor plausible 5. Entonces, ahí está. Lo voy a volver a correr todo de nuevo, ¿no? Creo que esta es la misma gráfica. Ahí está ya. Entonces, si se fijan, bueno, aquí ya me salió la gráfica, ¿no? Entonces, la gráfica es muy semejante a la que tenía anteriormente, en la que me lo calcula de manera automática, ¿no? Nada más que la otra se ve más bonita que esta. Parece que están más juntos los puntitos, ¿verdad? Ajá. Ahí está, ¿no? Entonces sí, pareciera, ¿no? Que están más juntos estos, o sea, están menos dispersos en la parte superior, ¿no? Pero la recta me da la misma recta que con la otra forma de graficarlo.
Entonces, esta es mi regresión lineal y aquí viene cómo estimaríamos la nota de alguien que tiene BP4 a alguien que tiene BP5, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si yo lo saco... no sé qué hora que hizo esta cosa. Ahí está. Entonces, la nota me sale en 745. Es decir, que alguien que tiene 750, alguien que tiene 750 en BP4 tendría, digo, si en BP4 tiene 750, en BP5 tendría 745. Eso es lo que estaba diciendo mi modelo lineal de los datos, que es este, ¿no? Este modelo lineal me está diciendo eso, que es la forma en la que lo puedo sacar. Va. Hasta aquí, ¿alguien tiene una duda con respecto a esto de la línea? De cómo formar la línea de regresión lineal. No. Bueno, no pude conectarme a esto de Zoom, entonces ya no puedo dibujar, pero lo que les quería comentar aquí es que estos datos, al final solo tenemos dos datos, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo. Tenemos aquí BP1 y tenemos aquí BP2. Entonces, esta recta azul que se ve ahí es como nuestra mejor aproximación lineal a todos los datos. Y si se fijan, los datos en general se distribuyen sobre esta línea. Casi todos se mueven sobre esta línea. Solo que hay unos datos que se mueven de manera como perpendicular a la línea, ¿ya ven? O sea, la dispersión es a lo largo de esta línea, o sea, como en esta dirección de la línea azul, pero la dispersión también se mueve como de manera perpendicular a esta línea azul, que es como a lo ancho de esta banda, ¿no? De puntitos negros. ¿No? De tal suerte que esta línea azul y esta otra línea que estuviera perpendicular a ella, serían las dos líneas que me podrían definir cómo se están distribuyendo mis datos, ¿no? Los datos se distribuyen como en esta dirección y en esta otra dirección que es perpendicular a la línea azul. ¿Qué tanto abarcan de estas dos líneas? Pues de la línea azul abarcaría desde aquí abajo hasta acá arriba, ¿no? Y en cambio, si yo dibujara aquí una línea perpendicular, abarcaría nada más de aquí a aquí. Dejen ver que no puedo dibujar, no sé por qué, pero ya lo voy a intentar una vez más. Ya se pudo. Va, creo que ahora sí ya se pudo. Entonces, ya estoy más contento. Entonces, ya nada más quería mostrarles esto, ¿no? O sea, estos datos al final los podemos decir que están dispersos como a lo largo de esta línea, que era la línea azul, y a lo largo, o sea, de esta línea, ¿no? La que teníamos aquí, que era la de la regresión. ¿Y de dónde a dónde? Pues es todo lo que abarca esta línea rosa también, ¿no? Y tenemos otra dirección que es la que nos está diciendo, que nos habla de cómo se distribuyen los datos.
esta otra dirección es esta, que si se fijan es perpendicular a la línea de regresión y que además nos está diciendo cómo se distribuyen los datos, ¿no? Nos habla que se distribuyen como a lo largo de la línea roja. Entonces, si nosotros tenemos estas dos líneas, podemos describir completamente los datos. Entonces, ahorita momentáneamente, voy a borrar esta gráfica y la voy a dibujar de nuevo, pero sin el espacio de la dispersión, que no sé por qué no me la acaba de dibujar. Ahí está. Entonces ahí está la gráfica de nuevo. Si se fijan, aquí ya no tenemos la regresión, ¿no? Pero la regresión lo que nos decía es que los datos se mueven a lo largo de esta línea, ¿no? Y se fijan, ahorita a esta línea le puse un rango, es decir, los datos solo se mueven sobre esta línea roja. Es decir, para acá ya no hay más datos. Aquí ya no hay más datos. Ah, bueno, para acá me faltó dibujar un pedacito de línea, entonces se dibuja como que hasta acá abajo, ¿no? Y para acá ya no hay más datos, ¿no? Entonces esto ya no está. Entonces realmente los datos a lo largo de esta línea roja solo se distribuyen de este rango a este rango, pero sobre la línea de regresión lineal que hicimos. Solo que si lo vemos bien, este modelo lineal no nos cumple a cabalidad toda la información que tienen estos datos. Porque también tenemos dos variables y porque los datos no viven sobre la recta. O sea, todos los puntitos no están sobre esta línea de regresión. Entonces tenemos otra línea o otra dirección que también nos describe a los datos. Entonces podríamos, por ejemplo, dibujar esta otra línea, ¿no? Esta línea verde que está ahí. Y entonces, ¿qué nos está diciendo esta línea verde? Esta línea verde lo que nos dice es que todos los datos que están de este lado, o sea, toda esta franja que está aquí, esta ya no tiene información, ¿no? Todo esto de aquí. Esto ya no tiene información. Y esto de aquí abajo ya tampoco tiene información. Entonces, la línea verde nos está dando dos cosas. Nos está diciendo cómo se mueven los datos de esta otra forma y qué tan dispersos están en la dirección de la línea verde. ¿Se fijan todos los datos? Si dibujáramos como un cuadrado entre la línea roja y la línea verde, todos los datos quedan adentro de estas dos líneas, ¿no? Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, un cuadrado aquí. Ah, pero es que este cuadrado no Como está. definir, ¿verdad? Porque no pueden ser infinitos. ¿Cómo? Que pueden ser infinitos. No. O sea, lo que estamos haciendo es definiendo hasta dónde van a llegar porque no son infinitos. Ah, sí, exacto. Los datos no son infinitos, ¿no? Aunque si lo fueran, igual tal vez también podríamos dibujar las dos direcciones en las que se distribuyen. Lo único que pasaría es que estas dos líneas, la verde y la roja, pues serían muy grandes. O
quizás si los datos ocupan todo el plano, pues serían igual infinitas, ¿no? Pero si los datos fueran infinitos en una sola dirección, por ejemplo, en la línea roja, entonces la línea roja sería infinita igual, de longitud infinita, pero la verde tal vez podría ser de longitud finita. Entonces la idea es que con estas líneas lo que necesitamos es encontrar las líneas en las que se mueven los datos. Entonces estos datos pues se mueven a lo largo de esta línea roja y a lo largo de esta línea verde. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dibujar cualquier otro dato, pues entonces yo podría decir, por ejemplo, este dato que está aquí, ¿no? Voy a poner ahí una estrella. Ahí está, una estrella como dorada. Entonces, todos los datos, lo que yo podría hacer es dibujarlos conforme a estas dos líneas. ¿Por qué? Porque este dato, al final, si se fijan, lo puedo dibujar con referencia a esta línea roja y a esta línea verde, ¿no? Sobre cómo se proyectan. Entonces, en vez de dibujarlo sobre el plano, sobre estos dos ejes X y Y, los puedo dibujar sobre mis dos nuevos ejes, que es el eje rojo y el eje verde. Que además yo sé, por cómo lo dibujamos, que no va a haber ningún dato que esté más allá de mi línea verde y que no va a haber ningún dato que esté más allá de mi línea roja. Entonces todos los datos podrían dibujarse solamente con estos dos ejes que además son ejes finitos. Entonces todos los datos los podemos dibujar así. No sé si hasta aquí, o sea, yo sé que es como una idea muy, o sea, muy ahorita como al aire que les estoy dando, pero no sé si hasta aquí tienen alguna duda. Solo quiero saber si ese es el pendiente de esas dos líneas o es el punto. El punto, Ah, ¿verdad? ¿cuál? Esa estrellita, por ejemplo. Ah, esa estrella es como si nosotros tuviéramos ahora los ejes, fueran el eje rojo y el eje verde. Esta estrella que es un punto cualquiera de los datos, se puede ahora trazar como si una de sus coordenadas estuviera sobre la línea roja y la otra coordenada sobre la línea verde, en vez de que sus coordenadas fueran estos dos que están aquí abajo. Ahora sus coordenadas pueden ser la línea roja y la línea verde. Por ejemplo, si dibujamos este dato, ahora voy a poner ahí un corazón, que creo que es lo último más que tengo, ahí está. No sé si ven ese corazón. Entonces ahora si yo quiero mapear este dato, pues yo tengo dos opciones. Conforme a mi plano, o sea, mis dos ejes X y Y, este dato tiene estas dos coordenadas, ¿no? En X vale esto y en Y vale esto, ¿no? Pero lo que dicen estas dos líneas es que a pesar de que estas líneas son pequeñas y son otras dos líneas que yo encontré haciendo la regresión lineal y encontrando una perpendicular a esta regresión lineal, puedo decir, bueno, pues no quiero ya estos dos ejes. Ahora voy a tomar como ejes para este punto que es uno de mis datos a la línea roja y a la línea verde. Y sé que aunque son segmentos de recta pequeñitos, al final todos los datos se pueden marcar como si tuvieran una componente en X en la línea roja y una componente en Y sobre la línea verde. No sé si ahí va un poquito más claro. Sí. Ok, si quieren, a ver, voy a dejar este. Y voy a pasar ahorita al ejemplo con BP1 y BP2, ¿no? Este era no, con BP3 y BP4. Este es BP1 contra BP2. O sea, lo que quiero llegar es que ahora estas dos líneas, la roja
Y la verde son como el nuevo X y Y. Ajá, tal cual, eso es. O sea, las líneas roja y verde son como el nuevo X y Y, pero además tengo el plus de que la línea roja me está diciendo cuál es cómo se distribuyen o cómo se mueven los datos. Si se fijan, la mayor variabilidad de estos datos es sobre la línea roja. Y lo puedo saber de dos formas. Uno, porque la línea roja es más larga que la línea verde. Y dos, porque todos los datos tienen como la tendencia más como sobre la línea roja, ¿no? Que realmente así construimos la línea roja, ¿no? Hicimos una regresión para encontrar la línea que mejor describe el movimiento de nuestros datos, cómo se distribuyen. Y luego la línea verde solo fue una línea perpendicular a la línea roja que además describiera cuál es el otro movimiento que tienen los datos. Entonces se fijan, el otro movimiento que tienen los datos, pues no solo es sobre la línea roja, también es sobre la línea verde. Pero sobre la línea verde, es decir, si todos los datos los aplastamos a la línea verde, pues realmente no tienen mucha variación. Casi toda la variación está sobre la línea roja. No sé si hasta ahí sí lo ven o más o menos. Es que esta línea roja y esta línea verde son lo que llamamos componentes principales. Y cuando se hace un análisis factorial, el análisis factorial por componentes principales en realidad toma como primera componente a esta regresión, a la primera regresión que habíamos hecho, a la línea roja, y como segunda componente a la línea verde. Y las dos líneas lo que hacen es explicar cómo se mueven los datos. Solo que la primera componente, que en este caso es nuestra línea roja, explica la mayor variabilidad de los datos. Es decir, en este caso, nuestro componente principal es la que explica la mayor variabilidad, y la segunda componente es la que explica la segunda mayor variabilidad. Profesor, y en R, ¿cómo se saca la verde? Ahorita lo vamos a sacar, pero lo ideal era que nosotros, para poder sacarla, necesitamos sacar primero la línea roja, ¿no? Entonces, por eso era toda la parte del inicio, porque necesitamos la roja para poder sacar la verde, ¿no? Entonces, si quieren, les puedo dar ahorita unos 10 minutos de descanso y nos volvemos a ver para que ustedes puedan como tener un par de minutos en lo que digieren esta información, ¿va? Y vemos otro ejemplo y luego ya hacemos la verde. Listo. Va, dale, entonces nos vemos aquí